Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de filosofía. Mi nombre es Jessica Villacreces. Para dar a conocer el objetivo de la clase, los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana relacionados a temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de razonamiento lógico, creativo, crítico, complejo y comunicar nuestras ideas de forma asertiva para actuar con autonomía e independencia. Para ello vamos a realizar ejercicios de razonamiento a través de lo que son las adivinanzas, pues esto nos permitirá trabajar lo que es el razonamiento de manera deductivo o inductivo. Bien, el jefe de una fábrica despidió a su vigilante después de que le dijo que soñó que su jefe iba a morir en un accidente. ¿Por qué lo despidieron? Existen varias alternativas de solución en cuanto a este acertijo. Espero ustedes también podrán reflexionar, centrarse en el contenido del enunciado para dar una respuesta lógica. Voy a volver a repetir la adivinanza. El jefe de una fábrica despidió a su vigilante después de que le dijo que soñó que su jefe iba a morir en un accidente. ¿Por qué lo despidieron? Bien, en principio pues cada persona puede tener criterios en cuanto al porqué de el despido, ¿verdad? Muchos se van por el lado en que a lo mejor el jefe tuvo miedo, a lo mejor pensó que él eh, era muy estigmático, o pueden haber muchas respuestas en torno a esta adivinanza. Pero si nosotros nos fijamos en el contenido y buscamos lógica al mismo, encontraremos lo siguiente. Nos dice que el jefe de una fábrica despidió a su vigilante. Si nos detenemos un poco, podemos indagar o podemos darnos cuenta que un vigilante tiene como trabajo el de estar atento, estar precavido por cualquier cosa que se dé en horas de la noche o en horas del día. Entonces, una vez que el vigilante le advierte que en sus sueños el jefe iba a morir, el vigilante se delata. Le está diciendo al jefe que él no está haciendo su labor, que él no está cumpliendo su labor y que por ende él estuvo en horas a lo mejor durmiendo. Eso es una falta grave dentro de un trabajo, más que todo si es un vigilante. Para quienes acertaron, mis felicitaciones. Pueden analizar de manera lógica lo que ocurre en el medio. Vamos a ver otra adivinanza para ver si ustedes pueden realizarla, pueden llegar a una solución lógica. En esta siguiente adivinanza nos dicen, ocurren dos incendios, uno en una escuela y otro en un hospital. Una ambulancia sale del hospital hacia la escuela. La pregunta es, ¿qué incendio se extinguirá primero? Para dar respuesta a este interrogante, pues
podemos observar que dentro de los hospitales a lo mejor cuentan con un sistema contra incendio avanzado. Tengamos en cuenta que son vidas las que están dentro, pero también podemos observar que dentro de una escuela también pueden tener un mismo sistema contra incendio. Pueden tener extintores que pueden aplacar el mismo. Pero si tomamos en cuenta el contenido del enunciado, no nos está refiriendo a eso. Nos están diciendo que existen dos incendios, uno en un hospital y otro en una escuela. Y quien sale a hacer frente al incendio es una ambulancia. La pregunta sería, ¿qué función tienen las ambulancias? Bien, ustedes saben que una ambulancia pues tiene la función de trasladar a heridos de un lugar a otro. Esa es la función de ellos. Y como podrán darse cuenta, quienes tienen la función de apagar un incendio son los carros o camiones de bomberos. Ellos son los que pueden apagar o extinguir lo que son los incendios. Si nos damos cuenta, la pregunta nos dice, ¿qué incendio se extinguirá primero? Pues ninguno de los dos, porque no ha llegado o no se ha hecho referencia a la intervención del carro de bomberos. Continuando, les tengo esta reflexión. Todo lo que hoy se tiene por cierto lo es. Sometemos a la reflexión todo aquello en lo cual creemos. Si hacemos referencia a la primera pregunta, nos damos cuenta que todo lo que hoy se tiene por cierto no lo es. Muchas veces la información cambia. Tengamos en cuenta que el conocimiento es cambiante, es variable, no es estático. Y lo que hoy mantenemos como cierto, si indagamos, si investigamos, nos podamos dar cuenta que hay probabilidades de que lo sea, pero también existe la probabilidad de descartar información, de poder ubicar dentro de una balanza la información y tener como resultado a ciertos interrogantes que los mismos pueden dar por cierto o pueden ser falsos. Si sometemos a la reflexión todo aquello en lo cual creemos, pues la mayoría de las personas hacen reflexión sobre la información que les llega. Dependiendo de la edad, nos ponemos a reflexionar sobre todo lo que nos rodea. Y sí existe la reflexión, porque con ello nos podemos dar cuenta entre lo que es concreto o no.
lo que es subjetivo o lo que es objetivo. Cabe destacar que no todos hacen esa reflexión. Hay muchos que se quedan con la información y que dan por hecho todo, sin someter a discusión la misma. Bien, el origen de la racionalidad. La mitología. En clases anteriores hemos hablado sobre la mitología, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice en torno a la racionalidad? Nos dice que con la humanización los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse el origen de cuanto lo rodea. Muchos han sido los tipos de respuestas que ha dado a sus interrogantes y los mitos han sido uno de ellos. Esto hace referencia a que en siglos anteriores de la era cristiana, los mitos constituían las primeras grandes producciones escritas que reconocían milenarias tradiciones sobre el origen del hombre y de las civilizaciones. Dentro de la mitología encontramos un referente a un hombre que ha sido la expresión mítica por excelencia en el mundo griego. Es Homero, es el principal poema épico, es la Ilíada, en el que se reflejan la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses, quienes se relacionaban al modo humano y sienten ira, amor, envidia, compasión, etc. La mitología griega, en cierto modo, explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino, debido a que a través de los poemas épicos de Homero, pues se trataba de dar a conocer cómo era el mundo. Estos poemas hacen que el ser humano puedan imaginar ciertos lugares que son irreales. Trata de ser una relación entre lo real y lo irreal. Por eso es que anteriormente las personas eran politeístas, porque ellos tenían la facultad de creer o no en diferentes dioses. Ellos ubicaban su fe en los mismos. Los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto prelógico e irracional, superado por la filosofía. Sin embargo, el mismo Platón afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiende a desaparecer de la memoria tras un tiempo. En cambio, el mito perdura como relato con contenido filosófico. Platón describe el mito como un relato fantástico, como una imitación del modelo ideal original que sirve de modelo de la realidad sensible. Esto nos da una apertura del mito al logos.
A partir del siglo VII a.C., algunos sabios, los más destacados y célebres, están tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Ellos empezaron a abandonar la respuesta mitológica en las cuales se basaba la religión y empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional y a prescindir de una mitología. Esto hace que pasaran del mito al logo. Pero ¿de dónde sale este lugar? ¿De dónde surgen ellos? Ellos surgen de esta ciudad pequeña, denominada Jonia, ubicada en Asia Menor. Este lugar poseía las siguientes condiciones para hacer que estos filósofos trascendieran. Ellos gozaban de libertad religiosa, ya que ellos eran politeístas, no eran dogmáticos. Y aquí había libertad de pensamiento. Existía un ambiente cosmopolita. Era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto del Oriente como de Occidente, y es caracterizado por tener o poseer apertura mental. Confecciones de los primeros mapas. Los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre correspondían con la realidad. Por tal motivo, empezaron a fabricar o a realizar los mapas que estén más asemejados a la realidad, con coordenadas, distancias, etc. Otra de las condiciones era la elaboración de las leyes. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada, pues las personas no se sometían a las mismas. Por ello empezaron a establecer leyes más rígidas que puedan ayudar a abordar las mismas. Tenían el ocio. Quienes gozaban de esta característica o de este tiempo libre, en otras palabras, eran las personas de clases adineradas. Solo ellos podían dedicarse al estudio y a la elaboración de las ideas. No así aquellas personas que eran esclavos, pues se mantenía la creencia que ellos solamente podían servir a sus patrones. Pero así también, tras el paso del mismo, tras el paso de dejar el mito a un lado, empezó a realizarse lo que es el logo, que para Platón, que es un filósofo antiguo y uno de los principales de todos los tiempos, el logo es un discurso articulado que permite comprender algo de forma racional. Del vocablo griego logos se deriva lógica, logique, el estudio del discurso que empezó a desarrollarse como ciencia con Aristóteles, otro gran filósofo de estos tiempos. ¿Qué origina la filosofía?
Bien, hemos escudriñado la filosofía como proceso cultural y sabemos que empezó en la antigua Grecia. Pero la filosofía como necesidad intelectual tiene su origen en tres factores clasificados por Karl Jasper. Karl Jasper dice que el ser humano posee estas tres características, la cual es asombro, la duda y las situaciones límite. El asombro, tanto para Platón como Aristóteles, no hay filosofar sin asombro. El primero pone en boca de Sócrates que la admiración es lo propio del filósofo y la filosofía comienza con la admiración. Mientras que el segundo nos dice que la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas. ¿Y a qué decimos entonces admiración? Que es la actitud de asombro y extrañeza ante la existencia de algo. Si nos podemos dar cuenta, la imagen de este bebé nos puede dar las características de las facciones del ser humano cuando se asombra frente a una situación. Otra de las características es la duda. Del asombro necesariamente surge la duda, ya que queremos conocer y conocer bien. De modo que el asombro no lleva sino a despertar un deseo por conocer, pero no un conocer superficial, sino radical, basado en el cuestionamiento dirigido a encontrar las respuestas posibles y más profundas. René Descartes plantea que la duda se relaciona dentro del método filosófico. Y él nos dice, si se puede dudar, se puede pensar. Y si se puede pensar, es porque se existe, dándonos apertura a que el simple hecho de pensar, de dudar, nos demuestra que somos seres humanos y que estamos vivos. Que quienes hacen esta función son los seres vivos. Existe otra parte, las situaciones límites. Esto nos hace referente a aquellas situaciones permanentes en la vida que no varían y que defienden nuestra existencia. La angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, el odio, son situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que además repercuten en los actos humanos. Todos estamos expensos a esto. Todos tenemos asombro, tenemos duda, nos encontramos frente a situaciones límites. Los ejemplos están dados. Muchas veces ante las situaciones. Definiciones filosóficas. Como ya sabemos, la filosofía proviene del griego philo, que significa amor, y sofía, sabiduría. Si unimos estas dos palabras, nos da que la filosofía es amor a la sabiduría.
¿Y qué es sabiduría? La sabiduría es el conocimiento profundo sobre algo y su aplicación. Es la acumulación de conocimiento. A esa se la llaman también erudición. Mientras que la capacidad de encontrar en estos conocimientos respuestas útiles que permitan solucionar problemas y encontrar sentido a los mismos. Es ahí que se caracteriza un sabio, cuando empieza a investigar, a indagar, a dar soluciones a ciertas interrogantes que hay en la vida. Pero también tenemos que conocer que a lo largo de la historia los mismos filósofos, basados en su propio quehacer, se han encargado de elaborar sus definiciones. Tenemos como ejemplo a Aristóteles. Él nos dice que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Él se dedicó a eso, a buscar respuestas del porqué, de manera en que él podía descubrir cuál era el origen de algo, qué lo ocasionó, qué causó, qué se detonó para nosotros poder conocer. ¿Qué es lo que nos dice Séneca? La filosofía es la ley del bien y del honesto vivir. Y el que ha dicho que es la regla de la vida, la ha restituido a su verdadero nombre. Séneca se dedicaba a conocer cómo era el comportamiento del ser humano frente a la sociedad. Se dedicó también a descubrir cómo el ser humano se comportaba en sí mismo como persona. Jacques Maritain nos indica que la filosofía del conocimiento científico, que mediante la luz natural de la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Pues él no se despega de la teoría de Aristóteles, pero sin embargo agrega que ese conocimiento que el ser humano adquiere debe de ser científico y que debe de estar basado en la razón. Buscar las verdaderas causas de manera objetiva, mas no subjetiva. ¿Y qué nos dice Engel? Ella le da la estocada final. Él define a la filosofía como la ciencia de lo absoluto. ¿Pero por qué como una ciencia de lo absoluto? Porque la filosofía la encontramos en todas partes. La encontramos en todas las áreas. La encontramos en nuestro diario vivir. La encontramos dentro del conocimiento, dentro del estudio, en la matemática, la ciencia, la historia, el arte, la música, poemas, etc. Él nos dice que el ser humano está hecho para pensar y que por ende la filosofía va a estar en todo lugar. Una vez que hemos discernido el contenido del origen de la racionalidad, toca realizar lo que es la comprensión en torno al tema expuesto. Dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre mito y logos?
¿Y qué es la filosofía? Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan elaborar sus propios criterios, hacer una relación de manera lógica y creativa, poder desarrollar sus habilidades en cuanto al conocimiento de manera autónoma e independiente. Por lo tanto, desde su perspectiva, pues desarrollarán estas dos interrogantes. Dando gracias por la atención, me despido hasta otra próxima clase. Gracias.